Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Hoy es 16 de junio, día 17 del mes de Sivan. Vamos a seguir con las leyes que empezamos a estudiar ayer acerca de la separación de los diezmos. La mayoría de las personas compran frutas y verduras de una tienda, ordenadas, o de un súper, o de algún tipo de red de supermercados, cada uno según donde compre. En esas tiendas, de manera general, hay una ashgajá, es decir, hay alguien que se encarga de verificar, o un certificado por parte de la Rabanut o del Badatz sobre esas frutas y verduras que se están vendiendo y la separación de terumot y maaser. Por lo tanto, aquella persona que compra de esas tiendas y ve que efectivamente tienen un certificado de kashrut que está, entonces está muy bien, tiene la posibilidad de comer y no necesita separar terumot y maaserot, diezmos de esas frutas que compra. ¿Quién tiene la obligación de separar por sí mismo los diezmos? Una persona, en primer lugar, una persona que tiene un árbol frutal en su jardín. Segundo lugar, el que recibe frutas o verduras del árbol de su compañero. En tercer lugar, la persona que compra frutas y verduras del shuk, del mercado, o de una tienda donde no hay una ashgajá o no hay un certificado de la Rabanut. En estos tres casos que hemos mencionado, la persona tiene que separar los diezmos por sí mismo. Pero hay una diferencia entre los casos. Los dos casos primeros, puesto que sabemos con certeza que no separaron los diezmos de esas frutas, la persona tiene que separar los diezmos con la verajá. Es decir una verajá antes de hacer la separación del diezmo. Pero en el tercer caso, donde compró de una tienda en el mercado, donde no hay teudá, no hay certificado, pero no sabemos, tenemos una duda de si realmente se separaron o no los diezmos, entonces se hace la flashá, se separan, pero sin verajá. Toda persona, y también todo joven, tiene que saber cómo separar las terumot y los maaserot, los diezmos. Puesto que, como estudiamos, no estamos hablando de la jot, de leyes que solamente dependen de los rabanim, sino que cada persona, por más simple que sea, tiene la obligación de separar los diezmos de las frutas y las verduras. Alguna vez le puede llegar a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que saber cómo hacerlo. Para facilitar lo más posible, vamos a explicar de una forma sencilla cómo separar terumot y maaserot. Y después explicaremos poco a poco, un poquito más en detalle, para que también entendáis lo que vosotros hacéis. Para separar fácilmente, tenemos que preparar tres cosas. Una moneda de 10 shekalim, un libro y una bolsa de nylon, una bolsa de plástico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Antes de todo, podemos estar tranquilos, ¿sí? Que esa moneda es solamente para la primera vez. Después de eso, guardamos esa moneda y con esa misma moneda se puede utilizar para cada vez, para muchas veces. Después de estas tres cosas, una vez que tengamos listas estas tres cosas, las ponemos ante nosotros las frutas que queremos separar de ellas los diezmos, tomamos de entre las frutas una cantidad, un poquito más de un 1%, es decir, un poco más de una de 100. Por ejemplo, si tenemos 100 limones, tomamos un limón y medio. Si hay 10, tomamos un quinto de limón. Y si tengo un solo limón, tomamos una rodaja pequeña de él. Después de que separamos las frutas de ese un poco más de un 1%, miramos en el libro el texto de la Frashat Terumot Maaserot. ¿Cómo se nos explica ahí cuál es la bendición que hay que hacer? Se dice la verajá y se dice todo el texto que aparece ahí, es decir, lo que está al norte, lo que está al sur, una parte de así, es todo un texto específico. Y después
tomamos ese trocito, ese poquito más de un 1% que hemos separado en la bolsa de plástico, lo atamos bien y se pone en la basura. La persona o el hombre o la mujer que no saben leer o escribir y que necesitan separar diezmos, si no tienen más remedio, se le puede enseñar de sacar de esas frutas ese 1%, ponerlo en la saquita de nylon y decir, Arezé Maaser Kefil Anusach Shekatuv Basidur. Esto es el Maaser, el diezmo, según lo que está escrito en el libro, y ponerlo en la basura. Esto que hemos explicado es el camino más corto y más rápido para no equivocarnos en ningún tipo de prohibición de Tebel. Pero después, puesto que a priori hay que entender bien el sentido de lo que estamos haciendo, vamos a empezar a estudiar poco a poco en los días próximos qué son las terumot y los maaserot, cómo se separa y por qué justamente se dice ese nusach, ese texto que hemos mencionado que aparece en el siglo. Hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy. Bezrat Hashem continuaremos con el tema en los próximos días. Hizku Veinzu.